Bien, el resumen de esta investigación comienza con que la anemia infantil continúa siendo uno de los principales desafíos de salud pública en el Perú, afectando especialmente a niños menores de 5 años en comunidades rurales. Aunque se han implementado diversas estrategias multisectoriales, su impacto ha sido limitado debido a factores estructurales, territoriales, educativos e institucionales. Esta investigación plantea como hipótesis que la ineficacia de las intervenciones actuales se debe a una débil articulación entre sectores, escasa adaptación cultural y territorial y profundas desigualdades sociales. A través del análisis de evidencia reciente se identifican las limitaciones más significativas de las políticas públicas implementadas entre 2020 y 2025. Se concluye que solo mediante estrategias contextualizadas, participativas y sostenidas será posible reducir de manera efectiva la prevalencia de anemia infantil en las zonas rurales del país. Introducción. La anemia infantil sigue siendo un problema crítico de salud pública en el Perú, afectando especialmente a niños menores de 3 años en comunidades rurales. A pesar de las intervenciones del Estado entre 2020 y 2025, los niveles de prevalencia se mantienen altos, lo que evidencia limitaciones en las políticas aplicadas. Este trabajo analiza los principales factores que explican esta situación, como la débil articulación intersectorial, la escasa adaptación cultural y territorial y las desigualdades sociales persistentes. Diversos estudios resaltan la importancia de la educación alimentaria contextualizada, la planificación diferenciada y la necesidad de estrategias más sostenibles. A partir de ello se desarrollan 4 ejes para comprender mejor el problema y proponer soluciones ajustadas a la realidad rural peruana. El primer argumento de nuestro trabajo trata sobre las consecuencias de la anemia en el desarrollo infantil y las limitaciones estructurales que existen. Este argumento se vincula de manera directa con nuestra hipótesis, ya que sostiene que la limitada eficacia de las estrategias para reducir la anemia infantil en zonas rurales del Perú responde principalmente a que hay una débil colaboración intersectorial, hay una falta de adaptación cultural y territorial y hay profundas desigualdades sociales. Este argumento demuestra cómo las condiciones estructurales, tales como el nivel educativo de las madres, la pobreza, el acceso deficiente a servicios básicos y la fragmentación institucional, no solo mantienen la frecuencia de la anemia, sino que también afectan gravemente el desarrollo físico, cognitivo y emocional de los niños de estas zonas rurales. Así se evidencia que el problema va más allá de una deficiencia nutricional y que debe entenderse como resultado de fallas sistémicas y sociales, reforzando así nuestra hipótesis. En cuanto a la relación entre nuestra solución propuesta y este primer argumento, se basa en que las soluciones no pueden ser únicamente biomédicas o reducidas a la provisión de suplementos, sino que deben abordar de raíz los factores estructurales identificados. El argumento destaca que para reducir efectivamente la anemia infantil es necesario superar las limitaciones estructurales mediante políticas que integren acciones intersectoriales, mejoren el acceso a servicios básicos y fortalezcan la educación materna. En este sentido, las soluciones deben ser integrales y adaptadas a la realidad de las comunidades rurales, enfrentando así la pobreza, mejorando la coordinación entre sectores y promoviendo cambios sociales y educativos que influyan en las prácticas cotidianas en las familias. La educación alimentaria es una de las estrategias más específicas para prevenir la anemia infantil, especialmente en contextos donde persisten altas tasas de pobreza y desinformación. Esta no solo implica la transmisión de conocimientos nutricionales, sino también la transformación de prácticas culturales y hábitos de consumo a través de enfoques pedagógicos adecuados. López de Romaña y González en el 2023 sostienen que la comprensión y apropiación del conocimiento nutricional en las familias influye directamente en la prevención de la anemia. En este sentido, los programas educativos deben incluir contenidos que expliquen de forma clara las causas y consecuencias de la anemia, así como la importancia del hierro en la dieta. Es fundamental que estos conocimientos se adapten a las particularidades culturales y tecnológicas de cada comunidad. La incorporación de recursos tecnológicos como videos, redes sociales o plataformas digitales permite ampliar el alcance de estas intervenciones. Asimismo, la entrega de recetas culturales aceptadas que incluyan alimentos ricos en hierro como la sangrecita o las menestras facilita la aplicación práctica del conocimiento en la vida cotidiana de las familias. Los autores destacan que el consumo habitual de alimentos fortificados o ricos en hierro es una de las intervenciones más efectivas y sostenibles para reducir la anemia infantil. Por último, la evaluación continua a través de instrumentos como pre-test o post-test es fundamental para medir el impacto de las intervenciones educativas. Estas evaluaciones permitirán ajustar los programas, reforzar contenidos y garantizar una mejora más real en el comportamiento alimentario y en los niveles de hemoglobina infantil. Argumento de brechas territoriales en la anemia infantil en el Perú. La anemia infantil en el Perú no afecta por igual a todas las regiones. Estudios recientes han demostrado que zonas más afectadas están en la sierra, sur y en la selva, donde existen comunidades con problemas más difíciles, donde las condiciones sociales y económicas son más complicadas. Sin embargo, las políticas del Estado han sido las mismas para todo el país, sin tomar en cuenta las diferencias entre estos territorios y sus comunidades.
Además, muchas comunidades rurales no reciben suficiente apoyo y cuando lo hacen, los alimentos o programas no siempre se adaptan a su cultura o costumbre. Por eso, si no se diseñan estrategias específicas para cada región, el problema de la anemia seguirá siendo un problema sin resolverse. Respecto a la pregunta que dice cuál es la relación entre los argumentos y la hipótesis, en este caso hablamos de lo que son las brechas territoriales. Se demuestra que no todas las regiones tienen un mismo nivel de anemia. Hay zonas más afectadas, pueblos más afectados, donde el problema es mucho mayor y pues por eso las políticas no pueden ser iguales para todo el país. Cuarto argumento, limitaciones institucionales y debilidades del enfoque multisectorial. El enfoque multisectorial adoptado por el Estado peruano para combatir la anemia infantil ha demostrado ser insuficiente debido a problemas estructurales en su implementación. El informe de la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza 2024 revela que el Plan multisectorial de lucha contra la anemia 2018 y 2021 presenta deficiencias en la articulación interinstitucional y en la educación territorial de sus intervenciones. Una de las principales limitaciones fue que las acciones se concentraron mayoritariamente en el sector salud, dejando de lado la integración afectiva con sectores como educación, agricultura e inclusión social. Esta fragmentación debilitó la ejecución de estrategias clave, reduciendo su alcance y sostenibilidad. Además, muchas regiones no formularon planes operativos regionales ni promovieron mecanismos de vigilancia social, lo que impidió una aplicación contextualizada y participativa. Otro problema crítico fue la gestión presupuestal. El informe menciona que muchas regiones no contaron con recursos suficientes para ejecutar las actividades previstas y que no se implementaron mecanismos adecuados de seguimiento del gasto. Esta debilidad presupuestaria afectó directamente a la continuidad de las intervenciones, como la entrega de suplementos o la capacitación de agentes comunitarios. De igual forma, Morón, 2024, señala que las estrategias multisectoriales mostraron mejores resultados solo cuando fueron adaptadas al contexto territorial y cultural, aspecto que no se cumplió de forma generalizada. La falta de pertinencia cultural y lingüística redujo la aceptación de las acciones por parte de las comunidades, especialmente en zonas rurales con fuerte identidad local. Además, la ausencia de gobernanza efectiva y la escasa participación comunitaria limitaron el impacto a largo plazo de las intervenciones. En conjunto, estos hallazgos confirman que la lucha contra la anemia infantil no puede reducirse a programas fragmentados ni generalizados. Se requiere una gobernanza multisectorial sólida, presupuestos adecuados y un enfoque profundamente adaptado a la realidad territorial y cultural del país. A lo largo del trabajo se evidenció que la anemia infantil en comunidades rurales del Perú persiste por factores estructurales, sociales e institucionales que limitan la efectividad de las políticas entre los años 2020 y 2025. Cada argumento analizado respalda nuestra hipótesis, mostrando que sin articulación entre sectores, adaptación territorial y atención a las desigualdades, las estrategias no funcionan. Las soluciones propuestas, como la educación alimentaria o las intervenciones contextualizadas, responden directamente a estas limitaciones. Mucho más allá de plantear propuestas, el trabajo contribuye a entender la anemia infantil como un problema complejo que requiere de acciones sostenidas, participativas y sobre todo adecuadas al contexto local.